Bueno, esta es Colix, la aplicación que usamos en la unidad de cuidado intensivo neonatal para hacer las notas médicas, notas de enfermería y notas de terapia respiratoria y adicionalmente realizar la entrega de turno de todo el equipo de manera automática. Tiene muchísimas funciones, sin embargo están aquí ocultas detrás de estos iconos de flechita. Aquí tengo mis formularios recientes, mis grupos activos y mis informes recientes, que dentro de ellos están las entregas de turno. Cuando hablamos de grupos, hablamos de una misma base de datos de los pacientes que todos usamos para actualizar nuestras notas médicas de enfermería y de terapia respiratoria. Es decir, todos tenemos una misma fuente de verdad y todos nuestros datos todos hablamos un mismo idioma. Yo aquí tengo un paciente ya guardado, configurado previamente para evitar mostrar los pacientes reales. Este es Pepito Pérez, que ha sido paciente de todos nosotros. Una de las habilidades que tiene Colix es la posibilidad de tomarle fotos a imágenes de nuestras variables. En este caso, un ejemplo con el monitor de signos vitales. Sin embargo, si ustedes observan acá en la parte inferior, van a ver que también aparece líquidos administrados y eliminados. Por lo que en este caso hay una fotografía de monitor, pero también hemos hecho el experimento con fotografías de las hojas de balance de líquidos y también nos extrae esos datos desde ahí. Donde tomamos la foto a en este caso un monitor, le damos clic aquí donde dice extraer con IA y el sistema, el solito, lo pasa esos datos a esto tiene aquí. Estos datos del monitor, comparemos a ver si es verdad. Sí, vean. 163 de cardíaca, temperatura 37,1, sistólica 71, diastólica 30 y media de 47. Aquí nos informa un conflicto, es porque aparentemente en los datos previos tenía una media de 46 y en los datos actuales una media de 47. Yo le puedo decir, manténgame el que teníamos antes con este botón de mantener o de usar el nuevo. Vamos a usar el dato nuevo, que es el del monitor. Saturación de 96, correcto. Entonces, cuando ya tengo todo esto confirmado, digamos que en caso no fuera correcto, uno puede simplemente aquí darle clic a una de esas variables y simplemente cambiar el valor, ¿cierto? Cuando ya tenemos eso confirmado, entonces le vamos a aplicar y esos valores se pasan a los signos vitales individuales del formulario. Esto aparece cuando hay conflictos entre los datos que tengo actuales aquí y los que están guardados en la base de datos. Yo le doy guardar de todas maneras. Aquí dice que uno último guardado a las 22:08. Guardar de todas maneras. Y finalmente, pues todos estos datos son se modifican manualmente. Algunos son calculados. Por ejemplo, yo tengo edad gestacional semanas y días, pero yo separo las semanas y los días para poder que se me haga hacer este cálculo de la edad gestacional corregida, que es una fórmula matemática, que se hace igual que en las fórmulas de Excel. Ya veremos en el futuro. Por ejemplo, tenemos estas que nos calculan la pérdida y ganancia de peso, la ganancia en porcentajes
Y también si pongo la vía oral, me pone aquí cuánto cc kilo día de vía oral tiene el paciente. Esos valores que, que mandamos, mire que aquí está el 37.2 que modifiqué manualmente en la otra casilla de extracción fotográfica. Simplemente cambia uno cada uno de esos valores de manera manual. Aquí tengo un monitor de ventilación mecánica, un ventilador mecánico, al que le puedo hacer lo mismo. Le tomo la fotografía, este botón de tomar foto, o puedo subir una fotografía desde mi galería. En el caso pues de tablet de celular, puedo tomar la foto. En el caso de computador, se podría usar la cámara, la webcam, para hacer esas fotos, ¿cierto? Le vamos a extraer con IA. Esto se hace con IA porque necesita utilizar un método de OCR combinado con visión para poder lograr extraer estos datos adecuadamente y saber a qué se refiere cada una de las variables, saber cuál es un modo y cuál es una presión pico inspiratoria y cuál es una FIO2 con solo ver el monitor, ¿cierto? Entonces tiene que hacer un análisis de la imagen y por eso se necesita la IA para hacer esta extracción. Aquí vemos que los valores se corresponden. Ventilación mecánica, volumen controlado, CMB, 16 de PIP, 6 de PEP, FIO del 33, la presión media de 8.2, frecuencia de 60, tiempo expiratorio de 0.26, que son valores que corresponden con la fotografía. Entonces yo simplemente le puedo dar aplicar y esos valores se pasarían al formulario directamente, que es el que nos va a dar al final la nota médica actualizada. Entonces aquí tengo, además de eso, tengo una opción que me genera datos que tomó de esa imagen, pero que no están en nuestro formulario en este momento, que son, por ejemplo, la fuga o el volumen minuto o la frecuencia respiratoria total, ¿cierto? Uno decide si la quiere convertir en una nueva variable del formulario o simplemente lo ignora, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ignorar esta. Y uno simplemente le da aplicar y ahí se pasan los valores de ventilación mecánica a la nota final. Tenemos otro tipo de variables, que son estas variables que tienen dentro de la variable hay otra variable como esta que está aquí. Las variables en Colix, bien sea en la plantilla o dentro de un formulario, van dentro de estos dobles corchetes. Entonces la variable modo que estaba en la imagen anterior se pone dentro de corchetes, y este valor que está en modo será el que se pase a este valor de acá. Lo mismo FIO2 que va dentro de estos corchetes o pip o pep, igual como está escrito en la variable, y cuando pase la nota va a pasar en un formato de texto así. Miren que arriba está la estructura de tipo plantilla dentro de la variable. O sea que esto es una variable que depende de otras variables, la variable de ventilación mecánica. Y esta es la forma como se pasaría a nuestro texto o a nuestra plantilla final. Está con ventilación mecánica no invasiva, modo BC-CMB, parámetros FIO2 33%, PIP 16, PEP 6, IMB 60, tiempo expiratorio 0.26 y presión media de 8.2. Lo confirmo. El examen físico se puede hacer, eh, pues que nosotros hacemos típicamente de manera manual. Voy a poner acá teclado y uno puede escribir lo que quiera, borrar, pero también puede hacer un método que es con este botón auto, que me permite modificar esos valores en lugar de poner simplemente normal, normal, normal. Estos son variables que tenemos ya muy bien configuradas con examen físico
como si fuera una variable de selección múltiple. Simplemente se le da la opción de poder escoger una de esas opciones múltiples para que salga automáticamente acá. Y ya uno le complementa lo otro que le encuentra el paciente, ¿cierto? Y eso se va a pasar al texto final como está ahí escrito. También tenemos una opción para tomarle la foto a los gases arteriales, que funciona similar a cómo funciona la ventilación mecánica, y una del hemograma también. En realidad se puede hacer con cualquier imagen, ¿no? Por ejemplo, podemos poner una fotografía no de la radiografía de tórax, sino del reporte de la radiografía de tórax, y ese reporte se pasaría al texto. Entonces no tendría yo que copiarlo o parafrasearlo, sino que se pasaría desde la imagen hacia el texto final de nuestra plantilla, nuestra historia clínica. Cuando ya tengo todo actualizado, pues todo cambiado, modificado, le doy clic a actualizar para que se guarden todas esas variables que acabé de modificar, y le doy clic a combinar. En combinar aparecen pues todas mis plantillas con un porcentaje que habla de qué tan compatible es esa plantilla con mi formulario, o qué tantas variables de ese formulario, de esa plantilla, perdón, van a ser completadas con ese formulario. Entonces tengo acá 4 plantillas que se van a llenar al 100% con ese formulario. Pues al 100% siempre y cuando yo haya puesto algún valor en esa variable, ¿cierto? Por ejemplo, hagamos uno de... bueno, también se va a dar la opción de Google Drive, ¿cierto? Pero pues son las que están guardadas y estas son las que están en mi Google Drive. Las de Google Drive, porque en Google Drive puedo modificarlas directamente casi que todos los días para que se me optimice a mi gusto. Aquí tengo yo, por ejemplo, un paciente que me nació hoy, entonces puedo hacer la nota inicial con esto que acabo de mostrarles ahí, o un paciente con que le voy a dar salida. Bueno, como este formulario es de un paciente hospitalizado, muchas variables no van a coincidir. Vamos a usar estas por ejemplo, plantilla evolución neo. Le damos continuar. Esto está haciendo un análisis de las variables las que están en verde son las que sí están, que sí modifiqué, que sí actualicé. Por ejemplo, estos de líquidos no los usé, ¿cierto? Entonces no aparecen, pero están en verde porque sí existen en la plantilla y en el formulario, ¿cierto? Al final le doy generar documento y me genera este documento con esta estructura. Lo que está en blanco son las variables pues que no pasé, ¿sí? Pero aquí vemos como los signos vitales están correctos, esta temperatura que habíamos establecido, el diagnóstico del paciente. Simplemente es copiar el segmento y lo vamos pegando en el sistema o en el que utilicemos en nuestros respectivos servicios. Pronto les mostraré cómo se crea una plantilla. Básicamente es poner aquí donde son valores que son variables, por ejemplo el 163, pongo dentro de corchetes la palabra frecuencia cardíaca y él simplemente pega la frecuencia cardíaca que tengamos en el formulario, o acá en donde está el número 3600, que es una variable. Es decir, en el texto de la plantilla hay valores que son constantes, ¿sí? Por ejemplo, paciente es constante y el nombre del paciente es una variable, o el número de cama del paciente es una variable, pero la palabra cama es una constante. Entonces las variables se reemplazan por
la palabra, por ejemplo, cama, o la que tengamos para cama puede ser habitación, por ejemplo, corchete entre dos corchetes, o aquí cuidados intensivos. Entonces, cuidados sería constante e intensivos puede ser la variable, ¿sí? Que se puede ser básicos, intermedios o intensivos. Tenemos nosotros una variable que es la de sufijo que nos cambia la letra A por la letra O según el sexo del niño, ¿sí? Y también tenemos variables que son calculadas, por ejemplo, con el balance hídrico. Aquí no pusimos nada, pero si hubiéramos puesto el líquidos administrados y eliminados, se los hubiera calculado el balance hídrico y nos hubiera calculado la diuresis. Aquí por eso aparece NaN, porque no se pudo calcular la diuresis porque estaba dividiendo por cero. Sí,